los misterios del universo. Cuando miramos hacia el inmenso universo, la profundidad y la complejidad de lo que nos rodea despliegan un contenido que va más allá de la simple observación. Cada destello de luz en el cielo puede ser un faro de conocimiento, un indicador de que quizás no estamos tan solos como creemos. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y místicos han intentado desentrañar esas verdades ocultas, utilizando sus propias experiencias y comprensiones para conectar lo visible con lo invisible. Los antiguos griegos ya habían comenzado a formular preguntas sobre la naturaleza del cosmos, intentando entender el funcionamiento de las esferas celestiales y su relación con la vida en la Tierra. El pensador Aristóteles, por ejemplo, estableció un modelo geocéntrico donde todo giraba en torno a nuestro planeta, sugiriendo una conexión íntima entre el ser humano y el universo. Tal vez su enfoque, aunque incompleto, insinuaba algo más profundo. La idea de que nuestra existencia no podía ser atribuida simplemente al azar, sino que había un diseño, un propósito subyacente que unía todo. Sin embargo, no fue hasta que figuras como Copérnico y Galileo comenzaron a desafiar el statu quo que la humanidad cambió su perspectiva. Con el telescopio en mano, Galileo llevó a la luz nuevos mundos, revelando un cosmos en movimiento que desafiaba la noción de un universo estático. Esta revolución científica no solo provocó inquietudes en los círculos religiosos, sino que también despertó una curiosidad insaciable que ha perdurado hasta nuestros días. Si el cielo está en constante cambio, ¿qué nos dice eso sobre nosotros? ¿Son estas alteraciones meros accidentes o son la evidencia de un poder superior en acción? A medida que la ciencia avanzaba, se seguían formulando preguntas más complejas. La teoría del Big Bang, propuesta por Georges Lemaitre, sugirió que el universo tenía un inicio, un instante en el cual todo lo que conocemos comenzó a existir en el vasto y misterioso vacío. Este destello de creación es un punto de partida que eleva la cuestión del origen de la vida. La existencia de una singularidad inicial podría interpretarse como una pista que sugiere la presencia de un creador, alguien o algo que dotó de significado a la materia y la energía. A raíz de estos descubrimientos, encontramos resonancias en otras tradiciones de pensamiento. Las enseñanzas espirituales a menudo hablan de una inteligencia suprema que guía el devenir del universo. Desde las antiguas escrituras hasta las religiones contemporáneas, se presenta una similitud asombrosa. La convergencia de la ciencia y la espiritualidad sugiere que quizás existe un tejido unificador detrás de la realidad que percibimos. Esta interrelación nos invita a reflexionar sobre nuestra misión en esta vasta trama cósmica. Dentro de esta búsqueda, el profesor Kardec se convierte en una figura emblemática, pues su obra sobre el espiritismo ofrece una estructura coherente que intenta conectar el pasado, el presente y el futuro. Kardec identifica un hilo conductor que vincula las experiencias espirituales con los hallazgos científicos, desafiando convenciones y abriendo nuevos caminos hacia la comprensión de nuestra existencia. Sus escritos invitan a considerar que la vida y la muerte son solo dos aspectos de un ciclo mayor, donde cada uno de nosotros juega un papel significativo en la evolución del alma. Así, al contemplar el cosmos, recordemos que cada pregunta no resuelta y cada misterio no revelado son oportunidades para profundizar en nuestra conexión con lo divino. La existencia de Dios no debe ser simplemente un ideal abstracto, sino una realidad palpable que nos llama a explorar, a aprender y, lo más importante, a vivir con propósito en esta vasta aventura del universo. La búsqueda del propósito. La búsqueda del propósito es a menudo un viaje solitario, una travesía que cada ser humano debe realizar en su interior. Pero, ¿qué ocurre cuando la soledad se siente abrumadora y el eco de nuestras propias preguntas se convierte en un susurro de incertidumbre? En esos momentos, la búsqueda puede parecer más un laberinto que un sendero claro. Nos encontramos alimentando la duda con cada día que pasa, preguntándonos si realmente hay un objetivo en nuestra existencia, o si simplemente estamos condenados a ser una secuencia de eventos aleatorios sin significado. A medida que exploramos más profundamente, comenzamos a vislumbrar que el propósito no es necesariamente un destino final, sino una serie de experiencias y conexiones que se entrelazan y que se manifiestan en la complejidad de nuestras vidas. Esta perspectiva nos invita a considerar la idea de que cada evento, sin importar cuán trivial parezca,
puede ser una pieza fundamental en el rompecabezas de nuestra existencia. La persona con la que compartimos una conversación en la fila del supermercado, la ráfaga de viento que nos sorprende en un día soleado, o incluso un simple momento de risas con un ser querido, todos estos fragmentos de vida pueden estar diseñados para enseñarnos algo valioso o guiarnos hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos. La filosofía de la interconexión nos sugiere que nuestras vidas no son islas. Vivimos en una red compleja de interacciones, donde cada decisión y elección repercute más allá de nuestras propias existencias. Esta noción nos lleva a reflexionar sobre el concepto de un ser supremo, una inteligencia cósmica que orquestaría estos eventos de manera que cada pequeño paso nos lleve a cumplir un propósito mayor, incluso si no siempre nos es claro. La experiencia de vivir puede ser vista como un hilo que se teje en un tapiz más grande, donde cada hilo tiene su lugar, y aunque a veces no podemos visualizar el diseño completo, la confianza en que hay un patrón nos puede ofrecer consuelo. Es interesante observar cómo, a lo largo de la historia, diferentes culturas y religiones han intentado hacer sentido de este fenómeno. Cada creencia ha aportado su singular interpretación sobre el significado de la vida y el papel del individuo en el gran esquema. Sin embargo, al final, es nuestro propio viaje interno el que nos someterá al crisol y nos permitirá destilar nuestra verdad personal. Esa verdad se construye a través de experiencias vividas, relaciones forjadas y una constante búsqueda de conocimiento y comprensión. Nos enfrentamos constantemente a elecciones que nos llevan hacia diferentes direcciones. A veces, el miedo al cambio puede paralizarnos o desviarnos de lo que podría ser nuestro camino. Sin embargo, una actitud abierta y curiosa puede abrir puertas a nuevas posibilidades, guiándonos hacia interacciones y experiencias que nos revelan más sobre nuestro propósito. En esta danza de decisiones se encuentra un poderoso recordatorio. Cada pequeño paso comprometido nos acerca a una mayor claridad. En resumen, la búsqueda del propósito es tanto un viaje individual como colaborativo. A medida que nos conectamos con los demás y nos hacemos preguntas que trascienden lo superficial, comenzamos a tocar algo que podría ser el atisbo de lo que verdaderamente significa vivir con significado. Aunque el horizonte puede estar siempre un poco difuso, cada intento por descubrir nuestro propósito es, en sí mismo, una celebración de la vida y de la misteriosa magia que nos une a todos. La revelación de Kardec. En el intrincado tejido de la espiritualidad, la obra de Allan Kardec se erige como un faro. Su influencia se extiende más allá de la mera reflexión filosófica sobre la vida después de la muerte. Kardec no solo se adentró en la naturaleza del espíritu y su relación con el mundo material, sino que también se convirtió en un puente entre la razón y la fe, uniendo lo que a menudo se han considerado esferas separadas del conocimiento humano. Al adoptar un enfoque científico en su estudio del espiritismo, trató de dotar a la investigación espiritual de una rigurosidad que hasta ese momento era escasa. En sus obras, especialmente en el Libro de los Espíritus, Kardec sistematizó la comunicación con el más allá a través de un método basado en la observación y la experimentación. Los espíritus, según Kardec, no eran entidades abstractas, sino seres en evolución que podían ofrecer conocimiento y cuya existencia debía ser interrogada, comprendida y respetada. Este enfoque confrontó directamente las creencias dogmáticas de su época, estableciendo que la búsqueda de la verdad no tiene que estar limitada a las doctrinas tradicionales, sino que debe ser un esfuerzo conjunto, donde el individuo busca activamente entender su lugar en la creación. La visión de Kardec sobre la vida después de la muerte era particularmente revolucionaria. No se limitaba a la idea de un más allá binario de recompensa o castigo, sino que proponía un proceso continuo de aprendizaje. En su perspectiva, la vida en la Tierra se presenta como una etapa en un viaje eterno, donde los errores del pasado se convierten en lecciones para reconocer y corregir. Cada encarnación representa una oportunidad para crecer, un paso más hacia la perfección moral y espiritual. Este concepto, enraizado en la reencarnación, desafiaba las nociones convencionales sobre la salvación, sugiriendo que cada alma tiene el poder y la responsabilidad de forjar su propio destino. Kardec también abordó la conexión entre el hombre y lo divino desde un ángulo inclusivo, instando a la humanidad a reconocer su divinidad inherente.
La idea de que todos somos parte de una creación más grande y que nuestras acciones individuales impactan en el cosmos resuena profundamente en su enseñanza. El espiritismo, entonces, no solo es una guía sobre lo que sigue tras la muerte, sino que se convierte en un sistema ético capaz de impulsar cambios en esta vida, alentando a los individuos a actuar en concordancia con principios de amor, caridad y altruismo. Este mensaje no solo fue transformador en su época, sino que sigue resonando en la espiritualidad contemporánea. A medida que las sociedades enfrentan crisis existenciales, la invitación de Kardec a explorar y reconectar con lo espiritual ofrece un camino hacia la sanación, la cohesión y la paz interior. Al redescubrir la conexión entre cada individuo y el universo, se cultiva una relación más profunda con lo divino, empoderando a cada persona para que se convierta en un agente de cambio, no solo para sí misma, sino también para su comunidad y el mundo en general. Al final, la visión de Kardec nos desafía a abrazar la grandeza de lo desconocido, recordándonos que lo que somos y lo que podemos ser está intrínsecamente ligado a la búsqueda constante de la verdad, la evolución del espíritu y el compromiso con la luz que habita en cada uno de nosotros. La sinfonía de la creación. Cada día, al despertar, el mundo externo se presenta ante nuestros ojos como un lienzo vibrante, lleno de matices y sombras. Observamos cómo la luz del sol se filtra a través de las hojas de los árboles, creando patrones que bailan sobre el suelo. Este espectáculo diario es, de alguna forma, una manifestación física de la sinfonía de la creación. Cada hoja, cada rayo de luz y cada susurro del viento contribuye a una obra maestra que va más allá de lo que podemos ver. Son, en su esencia, notas musicales que se entrelazan en una melodía interminable, recordándonos que la naturaleza no es solo un telón de fondo, sino un protagonista en nuestra historia. Los estudios de la naturaleza nos revelan su profundo misterio. En cada pequeño organismo que habita en los charcos de agua, en la complejidad de las colmenas de abejas, en las danzas de las aves en el cielo, encontramos conexiones que trascienden las limitaciones de nuestra percepción. La ciencia, al desentrañar estos vínculos, nos muestra que todavía hay tanto por descubrir. Cada experimento, cada observación, es una nota que se añade a la partitura de la vida. A medida que profundizamos en el entendimiento de esta red intricada, se hace evidente que nuestra existencia no es un aislamiento, sino una interdependencia entre cada ser, desde el más pequeño insecto hasta el vasto universo. La física cuántica, con su fascinante intriga, revela cómo las partículas pueden estar conectadas entre sí sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno resuena con la idea de que a pesar de estar físicamente separados, todos formamos parte de un mismo todo. La materia que respiramos, que tocamos y que nos rodea está impregnada de una esencia compartida. ¿No es esta una expresión de lo divino? Aquí, en estas interacciones misteriosas, podemos vislumbrar la existencia de algo más grande, un diseño que orquesta la danza del universo. Cada estrella en el cielo, cada galaxia que se extiende en el infinito, es un testimonio de que, en la vastedad de la creación, hay un sentido de pertenencia. En el corazón de cada ser humano existe un deseo de conexión, un anhelo de ser parte de algo sublime. La espiritualidad, en su forma más pura, no es solo la búsqueda de un propósito individual, sino el reconocimiento de que todos estamos entrelazados en una narrativa que nos trasciende. Nos encontramos en este viaje mutuo, donde el amor y la compasión no son meros sentimientos, sino poderes transformadores que pueden cambiar el rumbo de nuestra existencia. Cada acción amable, cada gesto de apoyo, es como una armonía que resuena en el ecosistema más extenso. Al reconocer nuestra parte en esta sinfonía, comenzamos a vivir en sintonía con el universo, alineando nuestras vidas con los ritmos de la creación. El agua que fluye por los ríos, el viento que acaricia nuestra piel, las olas del océano que rompen contra la costa, todos estos elementos son el lenguaje del cosmos, hablándonos de un amor que nos envuelve desde el mismo instante en que nacemos. La creación no es un acto distante, sino la expresión más pura de divinidad que se manifiesta en cada rincón de nuestro entorno, asegurándonos que nunca estamos solos en este viaje. Cada paso que damos es parte de una jornada compartida, donde cada ser resuena con la melodía de la vida, la huella de lo divino. La vida misma está tejida con hilos de asombro y misterio,
donde cada hilo es un testimonio de la inteligencia subyacente que da forma a nuestra existencia. Observar la floreciente vida del campo, donde las flores se abren al sol con magnífica precisión, es un acto de contemplación que invita a reflexionar sobre el maestro que podría estar detrás de tal belleza. Este espectáculo natural provoca una profunda conexión con lo que parece ser un diseño intencionado, una obra maestra elaborada por un artista cósmico. Así, al perderse en la admiración de un jardín exuberante, uno no puede evitar preguntarse si hay un propósito más profundo en cada pétalo y hoja. La naturaleza, en su intrincada complejidad, revela patrones que resuenan en el corazón humano. Desde una simple hoja que gira tras la luz del sol, hasta los intricados ecosistemas que sostienen la vida en su conjunto, cada interacción habla de un orden que va más allá de lo casual. Es imposible no reconocer que lo que consideramos natural lleva grabadas las huellas de lo divino. Cada célula de nuestro cuerpo, con su elegante danza de moléculas, es un microcosmos que refleja las leyes universales, leyes que han sido escritas tal vez por una mano invisible que sostiene el cosmos en su lugar. Dentro de esta realidad, las coincidencias han sido vistas como conexiones divinas. Muchas veces nos encontramos ante situaciones que parecen estar meticulosamente diseñadas para resonar con nuestras experiencias y anhelos más profundos. Un gesto amable de un extraño en un momento de necesidad, un encuentro fortuito con alguien que nos inspira, o la repentina claridad tras años de confusión son ejemplos de estos momentos en que la vida parece pulsar al unísono con nuestros corazones. Sin embargo, cuando nos detenemos a considerar estos eventos, el manto de la casualidad se empieza a desgastar. Nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestras vivencias. ¿Podría haber un significado subyacente detrás de lo que consideramos meras coincidencias? Consideremos además el fenómeno de las sincronicidades. Estas manifestaciones no pueden ser ignoradas. Son verdaderas guías que nos dejan atónitos ante las expresiones de lo sagrado en lo cotidiano. Es sencillo azar que, al tocar un viejo libro en un estante, encontremos exactamente las palabras que necesitamos en un momento crucial. Las respuestas comienzan a delinearse cuando una mirada más profunda revela que cada una de nuestras experiencias está conectada a un entramado mayor, un tapiz que va más allá de nuestra comprensión. Tal vez estos encuentros no son meramente fortuitos, sino las microintervenciones de una fuerza mayor que nos invita a vivir con más sensibilidad y atención. El viaje humano está intrínsecamente ligado a esta búsqueda de entender nuestra propia esencia y la esencia del universo. Al observar las sutilezas de la naturaleza, encontramos ecos de nuestro propio ser. La pregunta no es si somos parte de esta creación, sino cómo nuestras decisiones y reflexiones dan forma a nuestra conexión con lo divino. En el fondo de nuestro ser, todos llevamos la huella de lo sagrado, esperando ser descubierta en cada interacción, en cada emoción y en cada latido del corazón. Así, al fomentar nuestra curiosidad y apertura a lo que parecen ser coincidencias, podemos encontrarnos en medio de un diálogo eterno con aquello que trasciende la vida misma, la ciencia y la espiritualidad. A medida que exploramos la intersección entre la ciencia y la espiritualidad, nos encontramos en un territorio fascinante donde las preguntas fundamentales sobre la existencia humana y el cosmos se entrelazan. La física cuántica, con sus extrañas yet reveladoras teorías, nos advierte de un mundo que desafía nuestra percepción sensorial y lógica. Un ejemplo notable es el entrelazamiento cuántico, una propiedad que sugiere que, a una escala subatómica, las partículas pueden estar conectadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de otra, independientemente de la distancia que las separe. Este fenómeno no solo plantea interrogantes sobre la naturaleza de la realidad física, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la conexión entre todos los seres. Un concepto que resuena con muchas tradiciones espirituales que enfatizan la unidad y la interconexión. Las implicaciones filosóficas del entrelazamiento cuántico son vastas. Nos llevan a reconsiderar nuestra identidad como individuos separados y a pensar en nosotros mismos como parte de un tejido universal más grande. Tal vez, si nuestras mentes pueden entrelazarse a un nivel cuántico, esto sugiera que nuestras intenciones, nuestros pensamientos y nuestras creencias no son entidades aisladas, sino que pueden influir en el mundo que nos rodea.
Esta idea encuentra eco en las prácticas espirituales donde la meditación y la visualización son herramientas a través de las cuales se busca manifestar la realidad deseada. Aquí, la ciencia y la espiritualidad no son opuestos, sino aliados en la búsqueda del entendimiento. La neurociencia, por su parte, ha comenzado a desentrañar los misterios del cerebro humano y a revelar cómo nuestras experiencias subjetivas, nuestros pensamientos, emociones y creencias modulan la percepción de la realidad. Investigaciones recientes han demostrado que la práctica de la meditación no solo altera la actividad cerebral, sino que también cambia la estructura del cerebro a través de la neuroplasticidad. La transformación de la materia gris como resultado de la meditación no es solo un fenómeno biológico, también sugiere una capacidad humana latente para moldear nuestra experiencia de vida a través de la atención consciente y la intención. Esto se conecta con la idea de que nuestras creencias son fundamentales para la creación de nuestra realidad. En un campo donde la ciencia se encuentra con la espiritualidad, se sugiere que la ley de la atracción, popularizada en la cultura contemporánea, tiene raíces en descubrimientos científicos. Si nuestras intenciones y pensamientos pueden afectar a la realidad en un nivel cuántico y nuestras estructuras cerebrales son moldeables, entonces estamos ante un camino claro hacia la co-creación de nuestra existencia. El simple acto de pensar y sentir tiene el poder de influir en el curso de nuestra vida, un concepto profundamente arraigado en diversas tradiciones espirituales. Así, este entrelazamiento de ciencia y espiritualidad no solo lanza luz sobre la naturaleza de la existencia, sino que también nos brinda herramientas prácticas para navegar la complejidad de la vida. Nos desafía a redefinir nuestra relación con el universo, instándonos a ser conscientes de nuestros pensamientos y a entender que el poder de la intención puede ser un motor de cambio personal y colectivo. En este sentido, realmente comienza a haber una perspectiva que une lo aparentemente disímil, uniendo cada descubrimiento científico a una búsqueda espiritual, donde el corazón de la materia y la esencia del ser se encuentran en un abrazo cósmico. Casos de encuentro con lo divino. Las narrativas de encuentros con lo divino no solo están atrapadas en las páginas de textos sagrados o en relatos orales de antiguas civilizaciones, se extienden a lo largo del tiempo y el espacio, tocando la vida de personas de todas las culturas y credos. Dentro de estas historias se encuentra una diversidad de experiencias que varía desde visiones y revelaciones hasta momentos sencillos pero transformadores de conexión espiritual. Estos momentos suelen ocurrir en los entornos más inesperados, recordándonos que lo divino no se limita a los altares o templos, sino que puede surgir en la cotidianidad de nuestras vidas. Una de las experiencias más conmovedoras es la de aquellos que en medio del sufrimiento encuentran un sentido más profundo de propósito. Al enfrentar la adversidad, hay quienes relatan haber sentido una presencia tranquilizadora, una guía que les ayuda a sobrellevar su carga. Esta sensación de ser sostenidos, como si una energía divina estuviera interviniendo en su dolor, les otorga una nueva perspectiva. La historia de una madre que perdió a su hijo en un accidente trágico captura esta esencia. En su luto, experimentó momentos de revelación donde sintió que la esencia de su hijo aún vivía y que esa conexión trascendía la muerte. Este tipo de encuentro transforma la pérdida en un profundo entendimiento de la eternidad del alma. A menudo los encuentros con lo divino también se manifiestan en momentos de asombro ante la belleza del mundo natural. Muchas personas han compartido historias de sentirse profundamente conmovidas al contemplar un atardecer majestuoso, una montaña imponente o el susurro del viento en los árboles. Estas experiencias no solo son visuales, sino que abarcan todos los sentidos: el aroma de la tierra después de la lluvia, el canto de las aves al amanecer. Estas sensaciones pueden desencadenar una epifanía espiritual, donde el individuo se siente parte de algo mucho más grande que sí mismo. Tal es el caso de un artista que, tras una larga batalla contra la depresión, encontró consuelo al pintar paisajes naturales. En el momento de crear, sentía que capturaba la esencia de lo divino, una conexión poderosa que revitalizaba su espíritu. Sin embargo, no todas las experiencias tienen que ser majestuosas o trascendentales. Muchas veces la conexión con lo divino ocurre en lo cotidiano,
historias de encuentros con la divinidad también abarcan interacciones simples, como un gesto de bondad inesperado de un extraño o una conversación profunda con un amigo. Estas pequeñas revelaciones nos recuerdan que lo divino se manifiesta en nuestra humanidad compartida. Una anciana que compartió su cena con un visitante inesperado, o un niño que sin pensar ofrece ayuda a alguien en apuros, demuestran que la presencia divina está entre nosotros y que cada acto de amor, sin importar cuán pequeño, es un reflejo de esa verdad. A lo largo de la historia, estos encuentros han servido como un hilo conductor de esperanza y fe, cimentando la idea de que, aunque nuestras vidas estén llenas de desafíos e incertidumbres, siempre hay un lugar donde lo divino puede tocar nuestro ser. A medida que continúe esta exploración de lo divino, que sirva como faro en un mundo que a menudo parece perdido, recordándonos que la búsqueda de la divinidad no es solo un viaje personal, sino una experiencia universal que nos une en nuestra humanidad compartida. Interconexión de todas las cosas. La interconexión de todas las cosas se manifiesta en cada rincón de nuestro ser y en el universo que nos rodea. Cada pensamiento, emoción y acción que emitimos crea ondas que reverberan a través del tejido de la realidad. En este sentido, la vida se asemeja a un vasto océano donde cada gota de agua, aunque diminuta, posee el potencial de alterar la corriente general. Así como en una tela de araña, el movimiento en un hilo afecta a todo el entramado. De igual manera, nuestras decisiones y sentimientos conectan con la red de la existencia. Este principio de interconexión se encuentra en la base de muchas enseñanzas espirituales, donde se sugiere que la conciencia humana no opera de manera aislada, sino que está imbuida de una fluidez que recuerda una sinfonía. Cada individuo es un instrumento único, contribuyendo a una melodía extensa en la que los altibajos de cada nota resuenan con el resto de las notas que crean la experiencia colectiva. Cuando alguien ríe, llora o expresa algún tipo de emoción, esas vibraciones se esparcen, trascendiendo el espacio físico y afectando a aquellos que los rodean, incluso a quienes se encuentran a kilómetros de distancia. Kardec, en sus reflexiones, captó esta esencia al hablar sobre la influencia de los espíritus y la interacción que estos tienen con el mundo material. La interrelación entre lo elevado y lo terrenal resuena con la idea de que nuestra existencia no es meramente una serie de eventos aislados. Más bien, somos parte de un todo vibrante que refleja el universo en su diversidad. Cada pensamiento, por tanto, es una chispa de luz en la vasta totalidad, capaz de encender transformaciones, tanto en uno mismo como en el entorno. A nivel cotidiano, somos testigos de cómo nuestras acciones generan cadenas de eventos inesperados. Un acto de bondad puede provocar una onda de altruismo que se propaga, tocando vidas que jamás hubiéramos imaginado. Este efecto mariposa nos invita a reflexionar sobre la deuda moral que tenemos hacia el mundo y nuestros semejantes, pues al ser parte activa de esta red universal, nuestras decisiones pueden encadenar reacciones beneficiosas o perjudiciales. En cada interacción, somos co-creadores del destino compartido. La noción de una inteligencia universal que rige el flujo de la vida se manifiesta en la sincronía de nuestras experiencias. En la naturaleza, observamos que cada organismo depende de los otros para su supervivencia. Esta dependencia nos muestra que, igual que en un ecosistema, nuestras vidas están intrínsecamente ligadas. La forma en que el aire respira entre los bosques, o cómo las aguas de un río fluyen y alimentan a todas las criaturas que habitan a su paso, puede servirnos de modelo sobre cómo deberíamos gestionar nuestras relaciones interpersonales. La compasión es un hilo conductor que puede unificar esta vasta red. En este contexto, cada individuo tiene la capacidad de convertirse en catalizador de cambio, consciente de que nuestras vibraciones pueden, en última instancia, transformar nuestro entorno inmediato y, por ende, el mundo. La interconexión de todas las cosas no solo nos invita a reconocer la responsabilidad inherente a nuestras existencias, sino que también nos ofrece un camino hacia la armonía, donde cada uno de nosotros puede contribuir con un acorde positivo en la gran canción de la vida. La prueba de la creación. La idea de que la complejidad del universo no es fruto del azar abre un abanico fascinante de consideraciones sobre el origen de la vida misma y la naturaleza del cosmos. Cada rincón del universo parece estar tejido con hilos de inteligencia que revelan un propósito profundo.
Las constantes físicas, por ejemplo, son criterios finamente ajustados que permiten la existencia de la materia en todas sus formas. Si alguna de estas constantes variara incluso en una fracción minúscula, la realidad tal como la conocemos se desmoronaría, dejando atrás un vacío inhóspito, incapaz de albergar vida. Al observar el extraordinario sistema solar en el que nos encontramos, se hace evidente que las trayectorias de los planetas no son meramente un fenómeno caótico, sino que se alinean en una danza exquisita de armonía y estabilidad. La gravedad, la fuerza que mantiene a los cuerpos celestes en su lugar, actúa con una precisión asombrosa. La Tierra, nuestro hogar, gira a la distancia perfecta del Sol, un posicionamiento que no solo nos brinda calor y luz, sino que también sostiene el delicado equilibrio que permite la vida en nuestro planeta. La inclinación de su eje y la duración de sus órbitas influyen directamente en las estaciones y el clima, todo coordinado de manera invariable. La interdependencia de los ecosistemas en la Tierra ofrece otro ejemplo de este orden subyacente. Cada especie juega un papel crucial en su entorno, contribuyendo al tejido de la vida en formas que son a menudo invisibles, pero palpables. Los ciclos de nutrientes, el intercambio de gases y la polinización muestran una red de relaciones que son complejas y a menudo específicas. Este balance delicado no sugiere solo un mero azar, más bien sugiere la mano de un creador que ha diseñado cada elemento con cuidado. A través de la naturaleza encontramos patrones matemáticos, desde la forma de una concha o la disposición de las hojas en una planta, hasta las trayectorias de las galaxias. La presencia de la proporción áurea, que se manifiesta en diversas formas naturales, habla de una belleza inherente que trasciende lo físico. Esta relación matemática, que arroja luz sobre la estética y la funcionalidad, no ha sido una casualidad. Más bien, puede interpretarse como el pulso rítmico de un universo que se manifiesta de manera ordenada y consciente. Los fractales, ese concepto fascinante que nos revela cómo patrones más pequeños se repiten en escalas masivas, muestran que el universo es un eco de la inteligencia intrínseca. Cuando uno observa un copo de nieve, un río o un sistema nervioso, se da cuenta de que, en su complejidad, estos elementos reflejan una simplicidad matemática que habla de un diseño deliberado. Todo en la creación parece estar diseñado para funcionar en simbiosis, desde la célula más pequeña hasta la vasta estructura del cosmos. Es imposible ignorar que toda esta magnificencia sugiere un orden que va más allá de lo físico. Invita a la reflexión sobre la existencia de un creador, no solo como una figura mística, sino como la esencia misma de un universo diseñado con una intención palpable. Al mirar hacia arriba en una noche estrellada, donde la belleza del cielo nos arrebata el aliento, podemos vislumbrar no solo nuestro lugar en el cosmos, sino también la posibilidad de una inteligencia superior que lo abarca todo. En cada estrella que brilla, en cada átomo que forma parte de nuestro ser, se encuentra la huella de esa creación intencionada, manifestándose ante nuestros ojos con la claridad de los números y la armonía de las leyes naturales. La filosofía de Kardec. La filosofía de Kardec considera que el ser humano no es simplemente un ser material, sino un ente espiritual que participa activamente en su propia evolución. Cada existencia, cada encarnación es una lección, y cada lección nos invita a reconocer no solo nuestras debilidades, sino también nuestras potencialidades. A través de esta visión, se nos recuerda la importancia de la autoconciencia y la reflexión sobre nuestras acciones y sus repercusiones en el tejido del universo. El desarrollo espiritual es un compromiso personal y colectivo que nos anima a mirar más allá de las experiencias inmediatas. En cada vida, los seres humanos enfrentan desafíos y situaciones que, aunque a menudo parecen caóticos o injustos, están diseñados para fomentar el crecimiento. Kardec, en su obra, incita a cada individuo a cuestionar su lugar en el mundo y cómo las decisiones tomadas impactan no solo a sí mismos, sino también a las almas que los rodean. La interconexión de todos los seres supone que cada acto, por pequeño que sea, tiene una resonancia en el vasto entramado de la existencia. Las enseñanzas de Kardec nos llevan a entender que cuando trabajamos en nuestra mejora personal, no solo ascendemos en nuestra propia evolución espiritual, sino que también contribuimos al bienestar común. Al esforzarnos por ser mejores personas, desarrollamos un efecto dominó que puede influir en nuestro entorno,
generando un cambio positivo en la vida de aquellos a quienes tocamos. El proceso de aprendizaje y crecimiento se materializa en la capacidad del ser humano para reconocer errores y aprender de ellos. La filosofía kardecista propone que el arrepentimiento y la enmienda son fundamentales para el desarrollo espiritual. En este sentido, cada vida se convierte en un ciclo de oportunidades para corregir los desvíos del pasado. Así, la muerte no es el final, sino una transición que abre las puertas a nuevas posibilidades de evolución en un contexto diferente. A medida que reflexionamos sobre nuestras decisiones, también nos enfrentamos a la noción de responsabilidad. Cada elección está cargada de implicaciones que no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestro entorno. La filosofía de Kardec empodera al ser humano al reconocer que tiene la capacidad de modelar su destino a través de las decisiones conscientes que adopta. Esta noción de libre albedrío debe ir acompañada de una sabiduría que nos lleve a considerar el bienestar de los demás. En esta interrelación descubrimos la esencia del amor al prójimo, un principio que amalga la evolución del grupo humano. Asimismo, la reflexión en la vida diaria se convierte en un ejercicio necesario para el avance espiritual. En cada interacción y en cada desafío personal reside la oportunidad de aprender. Cada día está impregnado de lecciones que, si se abordan con la mentalidad adecuada, nos acercan a la comprensión del propósito de la vida. La filosofía de Kardec no solo invita a una contemplación pasiva, sino que nos impulsa a participar activamente en este viaje, haciéndonos responsables no solo de nuestro crecimiento, sino también del de aquellos que nos rodean. En este sentido, el legado de Kardec enfatiza que el desarrollo espiritual es tanto un viaje individual como una travesía colectiva. Al facilitar el crecimiento del ser humano, se establece un camino hacia el bienestar universal, donde cada dificultad es transformada en una oportunidad para evolucionar. Cada paso que damos hacia la mejora personal no solo amplifica nuestra luz interior, sino que también contribuye a iluminar el camino de otros, creando así un tejido de amor y comprensión en el vasto cosmos. Las leyes universales. Kardec enfatizó que las leyes universales no solo son principios abstractos, son fuerzas vivas que operan en las fibras mismas de nuestro ser y del cosmos. Cada experiencia que enfrentamos es un reflejo de estas leyes en acción. Al observar la naturaleza, vemos cómo estas leyes se manifiestan en su esplendor. El ciclo de las estaciones, la ley de causa y efecto en las dinámicas del ecosistema, la simbiosis entre las criaturas y su entorno. En este orden cósmico, encontramos un ecosistema que florece en armonía, donde cada ser tiene un propósito y donde cada acción produce una reacción, tal y como nos enseña la ley de causa y efecto, una de las leyes fundamentales del universo. Estas leyes son imparciales y objetivas. No son regulaciones establecidas por un ente superior que busca castigar o recompensar a sus criaturas. Más bien, son principios que nos permiten avanzar en nuestro viaje evolutivo, invitándonos constantemente a reflexionar sobre nuestras elecciones y sus consecuencias. La ley de evolución, que Kardec también presentó, sugiere que todos estamos en un proceso continuo de desarrollo. Todo lo que experimentamos, cada desafío que enfrentamos, forma parte de este proceso. Nos impulsa a aprender y a crecer, a expandir nuestra conciencia y a elevar nuestra espiritualidad. Sin embargo, es en la comprensión profunda de estas leyes donde reside el verdadero poder. Cuando empezamos a alinearnos con los principios universales, nuestra vida se transforma. Las situaciones que antes parecían caóticas comienzan a tener un sentido. Las dificultades se convierten en lecciones, las relaciones en oportunidades de crecimiento. Así, la ley de amor, una de las más profundas que subyacen a las demás, nos recuerda que nuestras interacciones humanas están fundamentadas en la empatía, el respeto y la compasión. Y no es solo en la interacción con los demás donde estas leyes se manifiestan. También se reflejan en nuestra relación con nosotros mismos. La autoaceptación y el amor propio son fundamentales para poder abrazar a los demás. Cuando nos tratamos con compasión, cuando aceptamos nuestras imperfecciones y aprendemos de ellas, comenzamos a vibrar en sintonía con el amor universal. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción se convierten en un eco de esta ley, resonando en el vasto universo que nos rodea. A medida que nos adentramos en el entendimiento de estas leyes, también nos encontramos ante la ley de unidad, que nos conecta con todo lo que existe.
Esta ley nos revela que la esencia de cada ser es la misma, una chispa divina que busca reunirse con su fuente. La individualidad no es una separación, sino una manifestación de la diversidad de la creación. Comprender esto nos ayuda a ver más allá de las diferencias que nos dividen. Nos invita a abrazar nuestra humanidad compartida, recordándonos que todos estamos interconectados en un tejido cósmico más amplio. La invitación de Kardec es a mirar más allá de lo superficial, a penetrar el velo de la existencia cotidiana y descubrir las conexiones que tejen la realidad espiritual detrás de nuestras experiencias. Al hacerlo, no solo entendemos la naturaleza de nuestra vida, sino también el hermoso destino que nos espera a medida que seguimos el camino trazado por estas leyes universales. Es un viaje en el que cada pequeño paso es un avance hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto universo. En última instancia, estas leyes nos guían hacia la luz, hacia el amor y hacia el descubrimiento de nuestra verdadera esencia. La importancia de la intención. La intención, cuando se cultiva con cuidado y reflexión, tiene el poder de transformar nuestra realidad. No es simplemente un pensamiento pasajero, es la chispa que enciende el fuego de nuestras acciones y el motor que impulsa nuestras decisiones diarias. A menudo nos perdemos en el ruido del mundo exterior, desdibujando la claridad que nos ofrece una intención bien definida. Sin embargo, al tomar un momento para centrarnos en nuestras verdaderas intenciones, comenzamos a ver cómo se despliega ante nosotros un camino hacia experiencias enriquecedoras. En la búsqueda de nuestro propósito espiritual, cada uno de nosotros trae consigo un conjunto único de deseos y aspiraciones. Estas no son meras ocurrencias, sino señales internas que nos guían hacia nuestro destino. La claridad de nuestras intenciones actúa como un mapa, y cuando seguimos este mapa con determinación, descubrimos que las oportunidades se presentan de manera casi mágica. Cada pensamiento positivo que emitimos, cada deseo sincero que cultivamos, interfiere con la red energética del universo y crea resonancias que se manifiestan en nuestra realidad. Imagínate el poder de una intención alineada con tu ser más auténtico. Tal conexión no solo te empodera a ti mismo, sino que también tiene un efecto ripple sobre quienes te rodean. Cada intención que lanzamos al mundo resuena y se multiplica. Nuestras acciones pueden convertirse en faros de luz para otros que también buscan su camino. Por lo tanto, ser conscientes de nuestras intenciones se vuelve fundamental. Una intención pura y enfocada se transforma en un vehículo que transporta nuestras aspiraciones a la manifestación. Este viaje, marcado por momentos de revelación, nos proporciona las herramientas necesarias para colaborar con la inteligencia universal. Asimismo, llegar a entender nuestras verdaderas intenciones implica lanzarse a una exploración interna profunda y a menudo desafiante. Esto requiere sinceridad y valentía para despojarse de las capas de expectativas sociales y deseos superficiales que a veces nublan nuestra visión. Al hacerlo, encontramos lo que realmente reside en nuestro corazón. Esta revelación puede ser transformadora. A menudo nos percatamos de que nuestras intenciones más profundas están alineadas no solo con nuestro bienestar personal, sino también con el bienestar de los demás y del mundo en general. Tener una intención clara no es suficiente por sí sola. También es crucial que nuestras acciones sigan el compás que esas intenciones marcan. La febril actividad de la vida moderna a menudo nos lleva a actuar sin pensar, a dejar que la rutina domine nuestras elecciones. Sin embargo, cuando hacemos un compromiso consciente de alinear nuestras acciones con nuestra intención, creamos un ciclo virtuoso. Cada acción que refleja nuestra verdadera intención refuerza la claridad de nuestro propósito. Este es un proceso continuo que nutre y enriquece nuestra vida espiritual. La conexión con lo divino, a menudo buscada en lugares externos, reside verdaderamente en el alineamiento genuino de nuestros deseos y acciones. La intención nos ayuda a allanar el camino hacia esta conexión, actuando así como un canal que nos vincula a la esencia espiritual que rige el universo. En los momentos de duda o confusión, nuestras intenciones se convierten en anclas, recordándonos lo que valoramos realmente y guiándonos hacia lo que hemos venido a hacer en esta vida. A medida que avanzamos en este viaje espiritual, la importancia de una intención clara y auténtica se vuelve cada vez más evidente, iluminando nuestro camino hacia la plenitud y la conexión con lo trascendental. La experiencia del más allá.
A lo largo de la historia, las experiencias cercanas a la muerte, CM, han suscitado un amplio espectro de reacciones, desde la incredulidad hasta la aceptación plena de su significado espiritual. La diversidad en las narrativas refuerza la idea de que el más allá no es un concepto homogéneo, sino un mosaico complejo de experiencias individuales que reflejan tanto las creencias culturales como las percepciones personales del mundo. Estas experiencias, en su esencia, plantean preguntas profundas sobre la identidad y la continuidad de la conciencia más allá de la existencia física. Los relatos de quienes han cruzado esa línea y regresado presentan elementos comunes, aunque cada individuo narra su experiencia con matices que revelan las particularidades de su vida y su entorno. Muchos describen encuentros con seres de luz, a menudo identificados como familiares o guías espirituales, que les ofrecen consuelo y amor incondicional. Esta emocionante experiencia de conexión plantea la concepción de que el amor trasciende la muerte, sugiriendo que estamos conectados a un tejido más amplio de existencia, donde cada vida cuenta y tiene un propósito individual. En muchos casos, las experiencias cercanas a la muerte están acompañadas de visiones de paisajes deslumbrantes, a menudo descritos como un hogar del alma. Se presenta un sentido de paz y aceptación que contrasta con las ansiedades habituales sobre la muerte. Estos vislumbres de un lugar idílico han alimentado la creencia en una vida después de la muerte, una noción que ha encontrado eco no solo en la religión, sino también en la psicología espiritual contemporánea. Los que han vivido estas experiencias suelen reiterar que el sentido del tiempo se altera, haciendo que lo que podrían haber considerado como un evento restrictivo se convierta en un entendimiento expansivo de la vida misma. Los aspectos somáticos de las SM también han intrigado a investigadores y psicólogos. Muchos testigos de estas experiencias dan un relato vívido de salir de sus cuerpos, observando la escena que se desarrolla a su alrededor desde un punto de vista elevado. Este fenómeno, conocido como disociación, alimenta la noción de que la conciencia no es intrínsecamente dependiente del cuerpo físico. Un gran número de ellos reporta una transformación interna tras la experiencia, con cambios profundos en su percepción de la vida, que abarca nuevas prioridades, una mayor apreciación por las relaciones humanas y una sensibilidad renovada hacia la experiencia de otros. Sin embargo, también se ha planteado una pregunta crucial. ¿Son estas experiencias simplemente producto de procesos bioquímicos que ocurren en el cerebro en situaciones de estrés extremo? Esta hipótesis ha sido explorada en numerosos estudios, los cuales intentan evaluar la posibilidad de que las SM sean simplemente fenómenos neurológicos, desencadenados por la falta de oxígeno o la liberación de endorfinas. Sin embargo, el consenso entre los que han vivido estas experiencias tiende a inclinarse hacia la interpretación espiritual y trascendental, sugiriendo que hay más en juego que una mera respuesta biológica. El relato de aquellos que han cruzado al otro lado se convierte en un poderoso recurso para la exploración del significado de la existencia. Lo que podría percibirse como una conclusión termina siendo una apertura hacia nuevos entendimientos. El desafío, entonces, es integrar estas experiencias en una narrativa más amplia que no solo responda a la pregunta de qué pasa después, sino que también ofrezca claridad sobre cómo podemos vivir mejor aquí y ahora, conscientes de una realidad que en muchos sentidos es mayor de lo que podemos imaginar. El legado de Kardec. El legado de Allan Kardec, un faro de luz en la oscuridad de la incertidumbre, se revela en cada relato de transformación personal. Las ideas de Kardec, fundamentadas en el rigor y la investigación, han calado hondo en el espíritu de quienes han sentido la necesidad de examinar su existencia más allá de las limitaciones materiales. Estos pensamientos y enseñanzas han generado un movimiento que trasciende fronteras culturales y geográficas, tocando la esencia humana en cada rincón del planeta. Su enfoque pragmático hacia la espiritualidad promueve una dialéctica entre la razón y la fe, invitando a una búsqueda sincera de la verdad. Esta accesibilidad de su mensaje constituye uno de los pilares de su legado. No se presenta como un dogma absoluto, sino como un llamamiento a la introspección y al cuestionamiento. Las enseñanzas espíritas, al compás de la voz de Kardec, nos instan a ver nuestras existencias como un vasto entramado en el que cada vida se entrelaza con las demás.
Este enfoque interconectado se refleja en la forma en que las ideas de Kardec han permitido a innumerables personas encontrar consuelo en la noción de que nuestras interacciones y experiencias, tanto las alegres como las dolorosas, tienen un propósito mayor. Quienes han seguido su camino han encontrado en el espíritu del estudio y la reflexión una manera de enfrentarse a la adversidad, de dar significado a sus sufrimientos y de buscar la superación personal no solo para sí mismos, sino también para el bienestar colectivo. La exploración de lo desconocido, ese deseo insaciable por desentrañar lo oculto, se encuentra en el corazón del estudio del espiritismo. Aquí, Kardec abre un diálogo no solo con las dimensiones espirituales, sino también con lo etéreo que reside dentro de cada ser humano. Nos invita a comprender que el dolor, la pérdida y el anhelo son puentes hacia un entendimiento más profundo del alma y su viaje a través de las dimensiones del tiempo y el espacio. La mística de la vida se torna más rica, más matizada, cuando se observa desde esta perspectiva. En este viaje de autodescubrimiento e iluminación, cada ser se convierte en un explorador, en un viajero del infinito, buscando respuestas a preguntas que han intrigado a la humanidad durante milenios. A través de su obra, Kardec también desafía el concepto de la muerte, propuesta que cambia radicalmente la percepción que se tiene sobre la existencia. La transición no se ve como un final absoluto, sino como una metamorfosis necesaria, una etapa en ese ciclo interminable de aprendizaje y evolución. El temor a lo desconocido se transforma en un profundo anhelo de conocer, de aprender, de experimentar el proceso de la vida en su totalidad. Así, su legado alentar a buscar la espiritualidad en el día a día, a encontrar en la naturaleza, en la conexión con otros y en uno mismo, las manifestaciones del divino. Cada una de estas experiencias contribuye a una mayor comprensión del propósito de la vida. Las ideas de Kardec, insertadas en la psique colectiva de la humanidad, impulsan a la acción, al compromiso con el bienestar universal. Nos invita a ser parte activa de esa interconexión, no meros observadores de la existencia humana. En este camino, somos llamados a cultivar la solidaridad, la empatía y el amor, creando un tejido social que refleje esa comprensión de estar intrínsecamente conectados a algo más grande que nosotros mismos. Al abrazar estas enseñanzas, Kardec ha asegurado que su legado perdure, resonando en cada corazón que no deja de buscar respuestas. Una llamada a la reflexión. La reflexión es un espacio sagrado donde nos damos cuenta de que cada pensamiento, cada palabra y cada acción tiene su propio eco, resonando en las profundidades desde nuestra existencia. En este momento de introspección debemos recordar que las respuestas que buscamos a menudo no son simples fórmulas o dogmas, sino fragmentos de un rompecabezas más grande que abarca nuestras experiencias cotidianas. En cada sonrisa, en cada lágrima, se asoma la posibilidad de comprender esa esencia divina que muchos buscan fuera de sí mismos. Cuando exploramos la existencia de Dios, debemos permitirnos también cuestionar lo que nos ha sido enseñado. No todas las creencias resuenan con el corazón humano. Algunas simplemente sirven como estructuras que, aunque han tenido su tiempo, ya no reflejan la luz de nuestro presente. Las enseñanzas de la infancia, las tradiciones culturales y las interpretaciones religiosas se convierten en un trasfondo desde el cual iniciamos nuestra búsqueda. Pero en el fondo de nuestra esencia, hay una voz silenciosa que nos invita a mirar más allá, a buscar lo que resuena auténticamente con nuestro ser. La divinidad no es un concepto a alcanzar, sino una experiencia que se manifiesta en la conexión que establecemos con los demás y con nosotros mismos. Cada encuentro, cada conversación, tiene el potencial de abrir una ventana hacia la comprensión de lo sagrado. Imaginen por un momento que cada ser que conocemos y cada vida que tocamos es un reflejo de algo más grande. Quizás no estamos aquí solo para vivir nuestras historias, sino para entrelazarlas con las de otros. Este hilo común que nos une es una invitación constante a explorar lo que significa amar. El amor, en su forma más pura, nos hace traspasar las fronteras del ego. Nos enseña a trascender las diferencias y a apreciar la singularidad de cada alma. En cada acto de bondad, en cada momento de compasión, vislumbramos lo divino. Las pequeñas cosas, las acciones que parecen triviales en el gran esquema de la vida, son en realidad los portales hacia una comprensión más profunda. Si tomamos un momento para reflexionar sobre cómo hemos alcanzado a los demás a través de nuestras acciones,
veremos un profundo amor en cada gesto. Es en esta red de relaciones donde encontramos respuestas a aquellas preguntas que antes parecían insuperables. También debemos recordar que hemos sido creados con la capacidad de cambiar, de evolucionar. Nuestras creencias y percepciones tienen la flexibilidad de adaptarse mientras nos enfrentamos a nuevas experiencias. No hay una única verdad por la cual vivir, sino un continuo diálogo con la vida misma. En este vaivén, la divinidad se convierte en una presencia perceptible que nos acompaña en cada desvío y curva. Así que, mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos compartido, invitemos a la curiosidad a guiarnos en nuestras indagaciones. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca a un entendimiento más completo. Permitir que la experiencia sea nuestra guía es abrir el corazón a una sabiduría primordial. La existencia de Dios, entonces, no es un tema de debate, sino una manifestación de amor que se despliega en cada rincón de nuestras vidas. Abramos, pues, nuestras mentes y corazones, dejemos que esa divinidad nos envuelva y que a través de nuestro propio viaje sigamos huyendo de la certeza hacia un horizonte lleno de posibilidades incalculables.